Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. La inteligencia artificial y el control del mundo. Ese es el título que nos propone Ricardo Changala para esta ocasión, a quien ya estamos saludando, le damos la bienvenida y quedamos expectantes a ver por dónde viene este atando cabos, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a la audiencia, a los colegas, a los compañeros de trabajo. Te propongo hoy un viaje desde el pasado al presente, recorriendo varias estaciones, desde Montevideo al Silicon Valley, de ahí a Nueva York, luego a Davos y finalmente, si llegamos, a la Santa Sede. ¿Qué te parece? ¿Tiene pasaje de vuelta? Ida y vuelta, siempre. Bien, bien, entonces sí. Bueno, empecemos por el pasado. Hace más de 50 años, en una ciudad de un pequeño país de América del Sur, en Montevideo, en época de los carnavales, la más importante fiesta popular del país, una murga, es decir, una expresión de teatro popular, cuya función fundamental no es solo cantar y hacer reír, sino resumir los hechos más importantes del año transcurrido y compartirlo en tono irónico, en una suerte de crítica desde el pueblo a los poderosos, ¿verdad? Una murga en el año 1971, que tal vez fue la expresión, uno de los espectáculos más importantes de la historia del carnaval del Uruguay, a mi juicio. La murga se llamaba La Soberana. Y tenía un cuplé ese año, es decir, un cuadro crítico, fantástico, que se llamaba La Computadora. 1971. Cantaba, bueno, cantaba muchas cosas, pero el estribillo decía algo así como: qué buena computadora, si hasta parece que fuera humana, es una especie de hermana en la que todos pueden confiar. Bueno, y desarrollaba su cuplé, ¿no? Hace más de 50 años. Ya ahí, dando cuenta de esto que en la historia de la humanidad ha pasado muchas veces, ¿no? La lucha, el enfrentamiento, el diálogo, digamos, entre las innovaciones tecnológicas y la realidad social, el maquinismo, en esa época la automatización, el inicio de la computación. Pero la murga decía dos cosas en ese estribillo que me parecen geniales, miradas a la luz del presente, ¿no? Decía que parecía una hermana, es decir, que le da un carácter humano, ¿no? Pero además en la que todos pueden confiar, es decir, un carácter de infalibilidad, ¿sí? Por supuesto que el cuplé se desarrollaba después y ya no era tan infalible ni era tan hermana porque cometía muchos errores, en fin, pero esa era la parte irónica. Pero el cuplé decía eso. Bueno, y este tipo que está hablando de eso ahora, ¿no? En realidad, cuando venimos al presente, por eso el viaje que podemos hacer, en mayo del 2026 estamos en un momento en que desde varios vertientes, con varias lógicas y perspectivas distintas, estos temas están en el debate central de la humanidad en el presente hoy. Así, un brevísimo recorrido que no pretende agotar todo, pero quería mencionar algunos hitos fundamentales que acaban de pasar. El mes pasado, en abril en realidad, la empresa Palantir, que es seguramente de las empresas más importantes de la tecnológica en el mundo, que además tiene peso fundamental en uno de los países más importantes, en Estados Unidos, publica a través de la red social, la red virtual X, un comunicado, un memorándum le llama, o manifiesto, denominado La República Tecnológica en resumen, donde entonces una tecnología ya no es solo tecnología, es una propuesta política, y no solo política, tiene otros contenidos que vale la pena considerar. Algunos la tildan de tecnofascismo, bueno, eso puede ser, podemos discutirlo, pero hay una serie de contenidos que se expresan en ese manifiesto, donde claramente hay un objetivo político muy claro de la existencia misma de la tecnología y de Palantir relacionada con los intereses de los Estados Unidos, lo dice expresamente de las primeras líneas, pero además es una empresa que tiene mucho peso en todo el mundo por varios aspectos que en otro momento podemos discutir, pero quería mencionarlo. Eso el mes de abril, pero ya el 15 de mayo, es muy interesante porque esto yo no lo he visto tanto comentado. El 15 de mayo, un grupo
no escindido, pero crítico, dentro del gran movimiento político del MAGA, o el Make America Great Again, que impulsó la presidencia a Donald Trump, saca una carta, una nota, firmada por varios personajes muy importantes, entre otros Steve Bannon, que es un personaje clave de la, digamos, la ultraderecha en Estados Unidos y que tiene extensiones en otras partes del mundo, donde cuestionan duramente a las empresas tecnológicas como Palantir y otras, porque de alguna forma están cuestionando o están poniendo en tela de juicio que esas élites que ellos califican como corporativas y globalistas, de alguna manera están afectando o pueden afectar seriamente la seguridad nacional y la estabilidad de los Estados Unidos, y por eso le piden al presidente Trump que regule a esas empresas, que regule sobre todo el tema de la inteligencia artificial, que es el centro de la cuestión aquí, ¿no? Porque además, dicen ellos, si no hacemos eso, pueden terminar gobernando un país sin que nadie los haya elegido. Entonces, para ellos, Estados Unidos primero es ponerse primero frente a esas grandes empresas de la inteligencia artificial. Eso lo dice un grupo del MAGA, del movimiento político que ha impulsado y sostiene en el poder a Donald Trump. Este mismo mes de mayo, el Foro Económico Mundial, ahí llegamos a Davos, publica un informe, estamos hablando de una de las estructuras que concentra allí o nuclea allí a varias de las personas más poderosas en lo económico, en lo político del mundo. El Foro Económico Mundial publica un informe que se llama Infraestructura de Inteligencia Artificial en la era de la soberanía. Así le llaman el informe, ¿no? Ya, solo el título da mucho para hablar. Entre otras tantas cosas, el informe plantea que se necesita reformar a la sociedad, a la economía global, y que para eso estamos entrando en la era de la inteligencia, pero ahí se detienen sobre todo en que para hacer desarrollos técnicos al nivel que se necesita, se requiere un desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial que reclama un gran consumo de recursos materiales, de energía, de agua, de terreno, de ciberseguridad. Bueno, el informe es muy extenso. Solo quiero mencionar que ahí mismo en ese informe se dice que para un gran centro de datos se requiere un consumo de agua, solo para un centro de datos, un consumo de agua equivalente a una ciudad de 50.000 habitantes. Eso se acaba de publicar. Y para completar esta nómina, entonces de Davos volamos hasta el Vaticano, ¿no? Y bueno, el 25 de mayo de este año, el Papa León XIV ha publicado su primera encíclica, que se llama Magnificat Humanitas, que es una dura crítica, no a la inteligencia artificial en sí mismo, sino al uso que se le da, al contexto de la misma, a los alcances que puede tener, y llama a tomar una serie de medidas en torno a ella. Algunas afirmaciones que hace el Papa, por supuesto que la encíclica merece, bueno, un desarrollo más grande y podríamos un día dedicarnos a compartir algún análisis, pero algunos conceptos fundamentales que me parece importante compartir de lo que dice. Es clave la afirmación que hace. La tecnología no es neutra, porque cualquier tecnología asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Entonces, de alguna manera, si tomamos en cuenta los comentarios anteriores que hacía, la referencia a otros documentos, otros informes, otros pronunciamientos, lo que estamos viendo es la aproximación a la temática de la tecnología, pero en particular a la inteligencia artificial, ya no de la perspectiva meramente técnica o tecnológica, que nadie va a discutir los alcances que tiene y las posibilidades notables que tiene, sino de la lógica de lo político, de lo social, en el caso de la encíclica, además de lo ético, y también en el caso de Palantir hay un contenido de una suerte de neorreligiosidad que está en la base de esa concepción que ellos quieren compartir al mundo, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos a considerar y quería compartir con usted, contigo, con la audiencia, esta reflexión, porque lo que me parece fundamental plantear en este momento es que la temática de la inteligencia artificial hoy, desde varias vertientes, yo cito algunas que acaban de ocurrir este mes de mayo, pero no son las únicas, ¿verdad? Nos obligan a discutir este tema con dos o tres elementos fundamentales. Primero, que es un eje central para analizar la realidad que tenemos y sobre todo el futuro, ya no de un país, sino de la humanidad. Segundo,
que más allá de lo tecnológico hay muchos otros elementos a considerar y que se hace necesario abordar. Y tercero, a mí por lo menos me llama mucho la atención que de estas fuentes de análisis, de reflexión que están habiendo, sobre todo la encíclica, que es un documento muy largo, profundo, complejo, que por supuesto tiene un alto contenido religioso que cada uno puede compartir o no, pero los análisis y los argumentos que tiene sobre el tema de la inteligencia son muy interesantes. Me llama la atención que al mismo tiempo tú no ves que ese tipo de reflexiones o de análisis profundos provengan de otros actores, por ejemplo, del mundo de la política, incluso de algunos gobiernos. O sea, parece como que no está tanto en el centro del análisis de la situación actual, cuando, desde mi punto de vista, es un tema absolutamente imprescindible, porque casi que no hay ninguna cosa que no tenga que ver con este tema que estamos trayendo ahora sobre la mesa, y que además, como bien decía la Murga, ni infalible ni humana, sino que tiene que ver con muchos otros elementos para considerar, ¿no? Yo te voy a hacer una única precisión y es, te quedaste anclado en el pasado, porque en todo momento hablaste como si estuviéramos en mayo y ya estamos en junio. Sí, es verdad. Pero más allá de eso, bueno, me hiciste volver. Ya viajé hacia atrás nuevamente y me situé en el Albatros, tablado de barrio, escuchando a La Soberana cuando cantaba esos versos que tú nos trajiste y que terminaste, como siempre, atando maravillosamente. Ricardo, muchísimas gracias. Un gran abrazo, nos vemos en la próxima.